En el caso del Perú, la desaceleración de un crecimiento de 9,8 en el 2008 a un crecimiento de solo 0,9 en el 2009 tuvo como principal driver la pérdida de confianza, porque lo que cayó más fuerte fue la inversión privada. Entonces, esto evidentemente es contractivo, y gracias al impulso fiscal en el caso del Perú, a pesar de ello tuvimos un moderado crecimiento económico. En general, esta pérdida de confianza se tradujo en una desaceleración mundial. Entonces, el impacto en los mercados financieros americanos pasó a los mercados financieros mundiales y se transformó en un impacto sobre el crecimiento de la economía mundial. 2008-2009. ¿Cuál era la respuesta frente a esa desaceleración mundial y a esos problemas que tenían los sistemas financieros? La misión del 2009 clave fue salvar bancos, ¿no? Todos los países adoptaron políticas, algunos inclusive en intervención directa, como en el caso de Estados Unidos es obvio, entrando el Estado, el gobierno a participar en el accionariado de las instituciones. En el resto de países que no tenían problemas tan severos, sus bancos centrales inyectaron fuertes cantidades de liquidez para mantener a los sistemas relativamente solventes, o en todo caso también implementaron mecanismos para facilitar las operaciones bancarias de tal manera que minimizar el impacto sobre los sistemas. En nuestro caso también el Banco Central de Reserva fue bastante oportuno en dar un conjunto de medidas de tal manera que el sistema financiero peruano no atravesó por ningún problema de solvencia en la liquidez, situación contraria a la que sí pasaron los países desarrollados. Todo este deterioro de las condiciones financieras, de los mercados y de la economía ha generado que las agencias de calificación reporten las calificaciones crediticias, sobre todo de economías más vulnerables, ¿no? Y en este caso empezamos a pensar poco a poco más en Europa. Durante el 2009 todos los países trataron de combatir esta desaceleración, tratando de estimular su economía. Se habla de estímulos económicos en general, principalmente monetarios y fiscales. Los monetarios ya los hemos señalado, reducciones de tasas de interés. Fue algo interesante porque casi todos los países actuaban en el 2009 en la misma dirección. Como que hubo un cierto consenso al mismo, todos reducían sus tasas de interés, todos implementaban políticas de estímulo fiscal. Como comentábamos, en el caso de la Reserva Federal en Estados Unidos, las tasas de interés que se encontraban en niveles de 5% a comienzos del 2008 se han reducido a niveles muy drásticos hasta 0,25%. Incluso en el caso del Perú, el Banco Central también redujo la tasa de interés de referencia de 6,25, que estábamos en febrero del 2009, a 1,25 en agosto del año pasado. Una reducción importante justamente para, a través de reducir el costo del dinero, impulsar el crédito, ¿no? Impulsar la inversión y tratar de compensar esa desaceleración mundial. Y eso se complementa con los impulsos fiscales, ¿no? A fines de 2008 también se implementó, ya con el ministro Carranza, un plan de estímulo económicos que tardó algunos meses en implementarse en el caso del Perú por un rezago en el tiempo que hubo entre el cambio de ministros, pero que a partir de abril y mayo del año pasado empezó poco a poco a coger velocidad, y es en gran medida, sus resultados son en gran medida parte de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Un crecimiento de gasto, de inversión pública, colegios, carreteras, de una manera bastante importante. Entonces, esto es un poco el segundo impacto, ya es sobre la economía. Y ahora estamos viendo ya un tercer impacto. Vamos a la siguiente, la segunda, simplemente para complementar la idea de las respuestas financieras de estímulo de expansión monetaria y fiscal. Bien, este es la parte de los indicadores monetarios de la economía americana. Aquí se puede ver el fuerte, la línea amarilla, el N1, es un indicador de liquidez, de inyección de dinero, la liquidez que hay en la economía americana, y el fuerte crecimiento que ha tenido la liquidez en los Estados Unidos. Sin embargo, la potencia del crecimiento de la liquidez o la naturaleza de la política monetaria es que a través de una política monetaria expansiva, de más liquidez y menos tasas de interés, se active el crédito, y el crédito genere mayor inversión, y la mayor inversión genera mayor demanda, y la mayor demanda mayor producción. Sin embargo, observen cómo la liquidez aumenta, pero el crédito bancario
se contrae. Esto es uno de los grandes cuellos de botella que hay, los grandes problemas estructurales que hay en la economía norteamericana, la economía de Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos, a pesar de los estímulos monetarios que ha implementado, su economía no logra despegar. ¿Por qué? Porque el problema no está en que haya más o menos dinero, el problema está en que no haya quien prestarlo, ¿no? Los clientes, tanto empresas como personas, están sumamente endeudados y el sistema financiero es ciertamente reacio a dar mayores créditos, obviamente porque involucra un riesgo crediticio alto. Por lo tanto, la liquidez inyectada en el sistema financiero lo único que está permitiendo es mantener a flote a los bancos. Pero esos bancos no prestan al menos con la velocidad con la que deberían hacerlo. ¿De acuerdo? Es una situación relativamente ficticia. Se permite a través de esas inyecciones de liquidez mantener a flote el sistema, pero no se percibe todavía que esa mayor liquidez se traduzca en un impacto real sobre la economía. Este es un gran desequilibrio que afronta Estados Unidos y no parece tener una solución en el corto plazo. El otro desequilibrio, el desequilibrio monetario, el otro desequilibrio es el fiscal. El crecimiento del déficit fiscal en Estados Unidos ha sido sumamente fuerte. Ya venían con un crecimiento del gasto público importante, sobre todo diríamos que a partir de comienzos del 2000, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y los conflictos que tuvieron con Irak, el gasto público empezó a crecer de una manera sostenida. Y lo que ha sucedido con este periodo de crisis es simplemente ahondar ese tipo de déficit. El déficit fiscal en Estados Unidos está volviendo cerca del 11% del PBI. Para ponerlo en dimensiones, salvando las distancias obviamente, el Perú en su peor momento, ¿no?, la primera administración del presidente García, llegó a un déficit fiscal cercano al 9%. Estados Unidos tiene 11% de déficit fiscal. La situación es bien complicada desde el punto de vista. Actualmente, un déficit fiscal relativamente razonable debería estar entre el 1 y el 3%. ¿No? Más de 3 ya suena muy preocupante. Entonces son problemas estructurales difíciles que puedan cambiar de un momento a otro. Por eso que las señales de recuperación que uno observa en el corto plazo son relativamente señales que funcionan como paliativos para los mercados, ¿no?, para las bolsas, permite cierta recuperación de las bolsas, pero cuando observas que hay dos problemas de fondo, monetarios y fiscales, que son difíciles de solucionar en el corto plazo, todavía quedan ciertas dudas sobre qué tan sostenible puede ser una recuperación de Estados Unidos o cuánto tiempo pueda durar. Veamos el tercer problema. El tercer impacto se ha traducido en un problema de solvencia fiscal. Hay tres elementos claves. El primero es la política fiscal expansiva. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de que frente a la desaceleración la mayoría de gobiernos optó por estímulos monetarios y por estímulos fiscales? Bueno, el tema es que el punto de partida no es igual para todos los países. No todos los países estaban preparados en ese momento para enfrentar políticas de estímulo monetario o políticas de estímulo fiscal. La política fiscal expansiva ha terminado por agravar los problemas en aquellos países que tenían sus cuentas fiscales ya relativamente débiles, los terminó de agravar más. Y esos países prácticamente son los europeos. Eran países que ya tenían niveles elevados de deuda pública, ¿no? Para seguir gastando tenían que endeudarse. Y obviamente con mercados mucho más nerviosos, el inversionista, cuando los mercados están nerviosos, exige, hay más riesgo. Y hay una relación directa, ustedes la conocen muy bien, entre rentabilidad y riesgo, ¿no? Si se ofrece un instrumento que es más riesgoso, el inversionista lo que va a buscar es, bueno, dame más rentabilidad para compensar ese mayor riesgo. Entonces, ante el mayor riesgo que había en el mundo, cuando estos países salieron a colocar instrumentos de deuda para obtener fondos y gastar más, tuvieron que hacerlo con un precio más alto. ¿De acuerdo? Y eso es lo que terminó, si ya tenían una deuda pública elevada, terminó por elevar aún más la deuda pública. Y eso junto con la mayor aversión ante esto, ¿no? Todo esto ha generado un problema de crisis de deuda soberana en muchos países, sobre todo del lado del norte. La misión, ¿se acuerdan? Del 2009 era salvar bancos. Ya cambió. La misión del 2010 ya no es ahora salvar los bancos, ahora hay que salvar países.
¿no? La mayoría de planes de rescate están enfocados a salvar la situación fiscal de muchos de los países europeos. El reciente megapaquete que ha armado los bancos centrales en Europa, junto con el Fondo Monetario Internacional, con 750.000 millones de euros, da una imagen de cuál puede ser el tamaño y la necesidad de salvar países, ¿no? Estos países se han agrupado, en general que reconoce a estos países que tienen problemas de solvencia fiscal, que son los PIGS, Portugal, Irlanda, Italia en algunos casos, para algunos Italia sí, pero no es en Italia, para otros no, Grecia y España. En general también una característica de esta nueva tercera etapa de problemas de solvencia fiscal es el fuerte debilitamiento del euro, ¿no? Y tiene sentido desde el punto de vista que una moneda se respalda por los fundamentos de la economía. Entonces, si los fundamentos de la eurozona son débiles, tiene sentido que el euro esté débil. ¿Okay? Pero eso no significa que el dólar se fortalezca, porque los fundamentos de Estados Unidos también son débiles. En realidad deberían